una nueva generación de acorazados, ordenados por Hitler para destruir a sus enemigos en el mar. Son enormes, poderosos, peligrosos y malignos. Barcos monstruosos, más largos, más veloces y más letales que cualquier otra nave flotante. Esta pieza es increíble. Es parte de la coraza del Bismarck. Embarcaciones sin precedentes, concebidas para ser virtualmente indestructibles. ¿Qué clase de nave podría sobrevivir a una bomba que hace eso? Es extraordinario. Esta es la historia del ascenso y la caída de los megabarcos nazis. Los proyectos de construcciones más importantes de la Segunda Guerra Mundial, pedidos por Hitler para asegurar la dominación mundial, hoy sobreviven como oscuros testimonios del oscuro fanatismo y de la ambición militar del Führer. Estos son los secretos de las megaestructuras nazis. Megaestructuras nazis, megabarcos nazis. Noviembre de 1944 en el Ártico. El arma más colosal de los nazis, el Tirpitz, está siendo atacada. ¡Fuego, Anton! ¡Fuego, Bruno! 28 bombarderos aliados sueltan sus cargas de 6 toneladas. ¡Vamos! ¡Salgan! ¡Salgan! Los 1.700 tripulantes confían en que la ingeniería de esta enorme nave salvará sus vidas. Los restos de esa batalla monumental aún yacen en este fiordo noruego. Vaya. Esto sí que es un pedazo de metal pesado. Esto debe ser parte del Tirpitz. Es muy emocionante tocarlo. Estoy tocando un pedazo de un barco que ya no existe. Es como una prueba en hierro fundido de la existencia de esa criatura mitológica. Es maravilloso. El doctor Tony Pollard, arqueólogo militar, está explorando el sitio donde descansan los restos del Tirpitz. Y por primera vez en la historia, las cámaras de un documental van a mostrar lo que queda del megabarco de Hitler. Los restos del Tirpitz aún yacen en el fondo de este fiordo. Fue el último de los megabarcos de Hitler, pero por sí solo representaba una enorme amenaza para los ingleses. Y la Armada inglesa lo convirtió en su objetivo principal y no pararían hasta hundirla. La historia de los megabarcos nazis comienza más de 4 años antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. En 1935 la Alemania nazi está en ascenso y Hitler tiene planes para someter al mundo entero. Está reforzando todas sus fuerzas armadas, pero su costado más débil es el mar. La marina de Hitler es diminuta en comparación al tamaño de sus rivales europeos. Las limitaciones del tamaño de la marina alemana se remontan al Tratado de Versalles de 1919, al final de la Primera Guerra Mundial, cuando la milicia alemana fue reducida con el propósito de asegurarse de que Alemania no pueda volver a hacerlo. Pero por supuesto, cuando Hitler llega al poder en 1933, empieza a quebrar ese acuerdo, y los aliados no pueden hacer mucho al respecto. Hitler quiere construir una marina para demostrarle al mundo el poderío extremo del Tercer Reich. Pero llevar a la realidad su visión será una tarea épica. Los conocimientos de Hitler sobre marina son muy limitados. A él le gusta verse como un gran líder militar, pero en realidad su entrenamiento militar solo abarca lo que ha logrado en la Primera Guerra Mundial, que fue llegar al rango de cabo. Los asuntos navales no, son algo de lo que no tiene idea. El hombre al que acude Hitler es el almirante Erich Raeder, un estratega de batalla naval veterano. Hitler se apoya en él para revolucionar a la armada alemana. Enséñeme lo que tiene aquí y cómo lo preparan.
Raeder imagina que las guerras futuras serán muy parecidas a sus experiencias en la Primera Guerra, en la que un gran número de naves fuertemente acorazadas y armadas de superficie con 6 cañones cada una se lanzan bombas desde varios kilómetros sobre el océano en el intento de hundir al enemigo. No era más complejo que eso. El plan de Raeder requiere de las naves de combate más grandes que el mundo haya visto en la historia. Entrega los primeros planos de su flotilla, 2 gigantescas naves de combate, el Bismarck y el Tirpitz. Para estar a la altura de las otras armadas, estas 2 naves de guerra deberán ser de 50.000 toneladas cada una. La sola amenaza de estas naves será suficiente para disuadir a los ingleses, en el caso de ser necesario. El Tirpitz y el Bismarck, que fueron los 2 grandes barcos que los alemanes construyeron en los años 30, son más grandes y largos que cualquiera de los que tienen los ingleses y los franceses. El Bismarck y el Tirpitz son tan grandes que pocos astilleros tienen la infraestructura necesaria para construirlos. Uno es Blohm & Voss en Hamburgo, Alemania. Hamburgo. El especialista en ingeniería militar Mike Pavelek está explorando el lugar, que aún hoy es un astillero activo. Aunque ahora está completamente techado, este es el sitio exacto donde se encontraba la grada número 9, sobre la que Blohm & Voss construyó el Bismarck. Imagínense, si quieren, una grada inclinada yendo desde aquí hasta la orilla del agua, como de unos 300 metros, donde tendieron la quilla en 1936. Es tan emocionante. Este es el lugar físico donde construyeron el Bismarck. Un auténtico bosque de vigas de acero y grúas junto a las gradas. Actuaban como andamiaje mientras se traían las partes y piezas para la construcción de la nave. Se parece mucho a un tendedero abierto. Ambos barcos medirían más de 240 metros, casi 36 de ancho y 18 pisos de altura. Hoy aún pueden hallarse restos de su construcción. Esta pieza es increíble. Es parte de la armadura del Bismarck, de la coraza interna que recubría el casco en las zonas críticas. Este trozo es un sobrante. Fue hallado después de la guerra y aquí está hoy. Es un pedazo enorme de acero. La coraza blindada del Bismarck fue diseñada para soportar una explosión de 250 kilos de dinamita. Está increíblemente blindada, la mejor armadura que se ha visto en un acorazado. Y sin duda es un ejemplo de la exageración de ingeniería de los alemanes en sus acorazados, la misma que aplicaron a todo. El almirante Raeder quiere que sus barcos sean indestructibles. Primero, sus ingenieros crean cascos de doble capa, súper resistentes. Una construcción de doble capa significa que hay una capa exterior de metal y también una capa interior de metal. El casco exterior puede soportar daños siempre que el casco interior permanezca intacto. Para sobrevivir a ataques de torpedos, proyectiles y bombardeos aéreos, cada uno de ellos ostentaba 22 compartimentos herméticos para aislar inundaciones internas. Los compartimentos herméticos fueron diseñados por si acaso la nave recibiera un impacto que la perforara. Así podrían sellar esa sección para que el resto del barco no se inundara y se mantuviera a flote y utilizable como plataforma de armas. 14 de febrero de 1939, Hamburgo, Alemania. En febrero de 1939, ni bien se terminó el primer casco y el barco podía ya flotar, Hitler aprovecha la oportunidad publicitaria para lanzarlo. 60.000 espectadores se presentan para el bautismo del primer megabarco nazi. Con este deseo fervoroso, el pueblo alemán le da la bienvenida al acorazado Bismarck. Por orden del Führer y del canciller, yo te bautizo Bismarck. La cuestión es que para Hitler, el Bismarck es prestigio, es un símbolo de estatus, es decir, tengo el buque de guerra más grande del mundo.
A solo 6 semanas del lanzamiento del Bismarck, Hitler lanza su segunda superarma, el Tirpitz. Yo te bautizo Tirpitz. Cuando Hitler mira al Tirpitz o al Bismarck, lo que ve es una imagen de su prestigio. Son enormes, poderosos, peligrosos, son malévolos. Es una proyección de su propio poder y autoridad. Los 2 nuevos megabarcos de Hitler están a flote. Pronto estarán listos para la guerra. Hitler está encantado con los avances de su nueva estrategia naval. El Bismarck y el Tirpitz son solo el comienzo de los planes de Raeder para la Marina alemana. Una visión que él ilustra en un manifiesto conocido como el Plan Z. El Plan Z era para agrandar monumentalmente a la Armada alemana. Raeder pensaba transformar a la Marina alemana en una herramienta para la dominación mundial. El Plan Z, en cuanto a los acorazados, incluía versiones aún más grandes y mejoradas del Bismarck y del Tirpitz. El primero era el H-39, que rondaba las 55.000, 60.000 toneladas y cerca de 265 metros de largo, con armas aún mayores. Para aumentar la apuesta, el H-42 pesaba más de 90.000 toneladas y se estiraba hasta más de 300 metros de largo. Y por último tenemos al H-44, que es absolutamente gigantesco. Pesaba 155.000 toneladas, llegaba a medir más de 400 metros de largo y tenía armas que llegarían a los 508 milímetros de diámetro. Para poner eso en perspectiva, el arma de terreno más grande que usaban los aliados era de 210 milímetros en la Segunda Guerra. Así que aquí estamos hablando de algo monstruosamente enorme. El costo total se estima en más de 33.000 millones de marcos del Reich, pero una vez terminados, Alemania tendrá la armada más poderosa del mundo. Alemania debía ser la fuerza más poderosa sobre la Tierra, y para ello necesitaban no solo las construcciones más grandes, sino también los acorazados más grandes, como símbolos de poder, del asombroso poderío de Alemania. Pero ni los astilleros más grandes de Hitler tienen la infraestructura para contener embarcaciones de ese tamaño. Este es el muelle seco más grande que he visto en mi vida. La solución de los nazis es construir el Elbe 17, ubicado a poca distancia de donde están terminando el Bismarck en Hamburgo. Es uno de los muelles secos más grandes que se han construido jamás. Mide 350 metros de largo, 60 de ancho y 14.5 metros de profundidad. El barco detrás de mí es un buen ejemplo del tamaño y escala de los acorazados que Hitler quería construir durante la Segunda Guerra Mundial. Hitler le garantiza a Raeder recursos ilimitados para acelerar la expansión naval, pero con una condición. Él quiere sus barcos cuanto antes. No puedo tenerlos listos para antes de 1948, mi Führer. Eso no me sirve, almirante. Los necesito para 1944. Si yo puedo construir el Tercer Reich en 6 años, la Armada tiene que poder construir 6 barcos. Y la razón para las demandas imposibles de Hitler se hace pronto evidente. En septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. La respuesta de Occidente es más rápida de lo que Hitler esperaba, y los planes de Raeder están comprometidos. Inglaterra y Francia declaran la guerra, y de pronto comienza la Segunda Guerra Mundial, y eso congela los proyectos del Plan Z y altera los planes de rearme. Entonces detiene el Plan Z durante un tiempo, porque de momento el objetivo principal es derrotar a Francia, que es algo que se hará principalmente con fuerzas aéreas y terrestres, y no con la Marina. Con el Plan Z congelado, la prioridad de Raeder es llevar al combate al Bismarck y al Tirpitz. Un barco grande necesita armas grandes. Si los ingleses tienen armas de 340 milímetros, el Bismarck debe tenerlas también. No podemos tener naves más pequeñas en ningún sentido.
Hitler exige armas grandes por una razón muy simple. Siempre podrás superar en armas a tu enemigo. Así que si tu enemigo puede disparar proyectiles desde 19 kilómetros y tú lo puedes hacer desde 22, tendrás una ventaja de 3 kilómetros en los que no podrán dispararte. Verano de 1940. Las batallas terrestres de Hitler son un éxito. La Alemania nazi tiene el control de la mayor parte de Europa occidental. Son buenas noticias para Raeder. Luego de 10 meses de pausa, el Plan Z puede ser reactivado. A Alemania le quedaba un solo rival en Europa, y ese rival era Inglaterra. Y como Inglaterra era una gran potencia naval, era la oportunidad perfecta para Raeder de revivir su Plan Z para construir una flota alemana poderosa y fuerte para derrotar a Inglaterra. Con más de 80 acorazados y 500 sumergibles, podríamos derrotar a cualquier armada del mundo. Estados Unidos, Inglaterra, Japón. Ya no hablamos de 8 portaaviones, sino de 20. Hablamos de 80 acorazados. El mundo parece rendirse a sus pies, y ellos están confiados, están más que entusiasmados. Están como niños en una tienda de dulces. El Plan Z está de nuevo en marcha, al mismo tiempo que el primero de los acorazados está listo para zarpar. La batalla por el Atlántico está empezando a escalar. Y al fin el Bismarck está listo. Ese acorazado enorme, el acorazado más grande del mundo con todo su enorme poder de fuego. Y ellos están muy confiados y tienen el presentimiento de que saldrá al Atlántico y provocará un gran impacto. El 18 de mayo de 1941, el Bismarck sale en su primera misión, bajo el mando del almirante Lütjens. Su nombre en código era Ejercicio Rhin, y su tarea era atacar al convoy atlántico que abastece a Inglaterra con los materiales esenciales que necesita para seguir luchando. 23 de mayo del 41, Estrecho de Dinamarca, Atlántico Norte. Cuando el Bismarck zarpa, los ingleses están completamente determinados a hundirlo, cueste lo que cueste. Y no es solo porque le teman a su potencial como arma, sino también porque saben que será un gran golpe de prestigio si logran hundirlo. Enseguida, el Bismarck es perseguido por barcos de la Marina inglesa, liderados por el crucero Hood, el orgullo de la flota inglesa. Reportando al comando, la nave está lista. El Bismarck y el Hood inician una batalla de fuego de artillería pesada. Estas filmaciones alemanas muestran a los enormes cañones de 340 milímetros del Bismarck disparándole al Hood desde una distancia de casi 16 kilómetros. El Bismarck hunde al Hood con un disparo certero. El crucero Hood es tal vez el barco más famoso de la Marina inglesa, mucho más que sus acorazados y portaaviones. Es el barco que todo el mundo conoce en Inglaterra. Así que hundirlo de una sola vez es un golpe durísimo para los ingleses y un gran éxito para Raeder. El Bismarck también sufre daños. Ahora todas las naves de la flota inglesa persiguen al Bismarck, buscando venganza. Después de 2 días, naves del portaaviones inglés Ark Royal interceptan al megabarco de Hitler y le disparan 18 torpedos de 457 milímetros de 725 kilos. Uno de ellos da en el blanco. El torpedo impacta en el talón de Aquiles del Bismarck. Estalla en la sala del timón, en la parte trasera de la embarcación. Eso inunda la sala, bloqueando así el timón del Bismarck. Y esto sella el destino de este barco gigantesco. En Alemania, Raeder recibe la noticia de que el Bismarck está perdido, mientras Lütjens ordena a sus hombres luchar hasta el último proyectil. Envíe esto al almirante Lütjens. Todos nuestros pensamientos están con usted y su nave.
Le deseamos éxito en su batalla desesperada. Ante la pérdida certera del Bismarck, para Raeder la mejor opción era que el barco se hundiera con la bandera flameando, porque esa era la única salida antes de entregarle el barco al enemigo. El 27 de mayo de 1941, después de casi 2 horas de bombardeos incesantes, el barco más grande de Hitler se hunde en su viaje inicial. Se pierden cerca de 2.000 marinos. Para Hitler es un desastre propagandístico y considera que Raeder, como cabeza de la Marina, es responsable directo. Es inútil tener un barco como el Bismarck en el fondo del océano. ¿Cuál es la ventaja de tener un barco tan colosal en ese estado? ¿Son completamente inservibles? Solo podremos ganar la guerra en el mar si somos osados, mi Führer. ¿A qué se refiere con ser osados? ¿Con quién cree que está hablando? Hitler ha perdido la fe en Raeder y en su plan Z. Los barcos clase H son cancelados y todos los materiales son enviados para la construcción de sumergibles. Pero Hitler aún tiene un megabarco a disposición. Ordena al Tirpitz ocupar una posición estratégica clave en Noruega. Noruega es importante para la Alemania nazi por muchas razones. Es un objetivo potencial para una invasión aliada. Y es por eso que el muro del Atlántico se extiende desde el norte de Noruega hasta las costas de España. Pero también está muy cerca de las rutas de los convoyes del Ártico, por donde la Marina inglesa escolta naves hasta Rusia llevando provisiones esenciales para la guerra allí. Y si los alemanes van a interrumpir esos convoyes, necesitan estar en Noruega. El plan de Hitler para el Tirpitz pronto empieza a dar frutos. El Tirpitz no necesitaba abandonar la costa para ser un problema para la Marina inglesa. Tan solo el temor de su presencia era suficiente para que ellos gastaran más recursos en escoltar a los convoyes y eran naves que podían usar en otra parte. Eso le conviene a Hitler. Él no quiere entrar en combate con los aliados. No puede permitirse perder más naves de su flota. Pero en la víspera de Año Nuevo de 1942, contrariando las órdenes de Hitler, una fuerza de tareas navales alemana ataca a un convoy aliado lejos de Noruega. Hitler está furioso. Sus órdenes han sido desobedecidas. Las tropas en alta mar no han jugado un papel importante en esta guerra. Las fuerzas de combate estaban inactivas, pero el ejército está constantemente en combate. La Marina carece de hombres de acción dispuestos para el combate. Su uso de naves importantes para atacar otras comerciales va específicamente en contra de mis órdenes. ¡Mis órdenes, almirante! Todas las naves importantes serán ahora desmanteladas. Sus tripulaciones y armamentos serán enviados de inmediato a Noruega para apoyar la defensa costera. El arrebato de Hitler es la gota que rebalsa el vaso para Raeder. Humillado por la cancelación del Plan Z y ahora enfrentándose al desmantelamiento de su flota naval, renuncia. Las naves son desmanteladas y sus cañones son enviados para reforzar la muralla del Atlántico, a excepción de una nave, el Tirpitz. Hitler tiene planes para su preciado acorazado. En marzo de 1943 lo envía aún más al norte, a acechar en un fiordo del Ártico. El Tirpitz pasó 18 meses anclado en Kafjord, justo aquí detrás de mí. Y hubo varias razones para ello. Una es que es una nave enorme y gasta mucho combustible al moverse y es necesario conservarlo. Por eso es que la estacionan. Una nueva tripulación es enviada para maniobrar a la meganave anclada. Uno de los más de 2.000 tripulantes a bordo es el teniente de 18 años, Willibald Bolsing.
un oficial de artillería novato que tiene un rol importantísimo en la protección de la nave. Ahora el Tirpitz acecha en Kafjord. Como un dragón en su morada, espera para abalanzarse sobre sus depredadores y no tendrá que esperar mucho tiempo. Durante el verano de 1944, después de la liberación de Leningrado y el exitoso desembarco en Normandía, el curso de la guerra se mantiene firme a favor de los aliados. La calma reina entre la tripulación del Tirpitz, mientras que los ingleses ya lo tienen clavado en su mira. Para Churchill, el primer ministro inglés, el Tirpitz adquiere una enorme importancia. Él lo llama la bestia, y para él hundirlo no es importante solo porque es un arma peligrosa, sino porque es además una victoria psicológica. Y se convence por completo de que, al igual que el Bismarck, cueste lo que cueste, deben hundir al Tirpitz. El Tirpitz está tan bien defendido que la mejor manera de atacarlo es desde el cielo. Pero los nazis conciben una táctica de defensa revolucionaria. Miren esto. Es sorprendente. Parece una especie de campamento prehistórico. Estas eran las bases de las máquinas generadoras de humo. Y estas eran las latas de donde salía alguna especie de propelente. Esta cosa blanca que aquí está quemada, que expulsaba nubes de un humo blanco muy espeso. Y la idea era que cubriera todo el vacío del fiordo y ocultara el barco de las bombas enemigas. Y podían rellenar todo ese espacio de ahí abajo, que era monstruosamente enorme, en menos de 10 minutos. Pero hay un problema. Está muy bien usar esas latas de humo y rodearse de inmensas nubes de modo que tu enemigo no pueda verte. Pero lo malo de eso es que tú tampoco podrás ver a tu enemigo. Para evitar quedarse sin visión por su propio humo, los nazis explotan el territorio escabroso del lugar. Entonces lo que hicieron los alemanes fue colocar armas antiaéreas en la cima de los acantilados, por encima del humo, para poder ver los aviones enemigos. Y aquí tenemos una pared circular hecha de manera muy tosca con piedras del lugar. Pero por encima podemos ver que hay concreto. Así que las armas están colocadas sobre una montura y tienen... ¿Pueden ver eso? Hay una especie de montura y es una nervadura circular, pero están ubicadas de manera ideal. Así que podían ver a los bombarderos enemigos a kilómetros de distancia, tanto en esa dirección como también en esta. Y hay muchas de estas. Aquí hay una justo allá atrás y otra un poco más lejos. Son como fortalezas pequeñas. Este sitio está fuertemente defendido, protegiendo al barco allá abajo. 15 de septiembre del 44, Yagodnik, Rusia. En septiembre de 1944, 2 escuadrones de Lancasters, incluyendo la élite de los Dambusters, famosos por sus legendarias incursiones en Alemania del año anterior, despegan desde una base de reabastecimiento en el noroeste de Rusia. 21 de ellos están armados con armas nuevas. La Tallboy era una bomba diseñada por los ingleses para penetrar objetivos fortificados como búnkers de concreto o las cubiertas de algunos barcos. Cuando la usaban, era lanzada y podía alcanzar velocidades casi supersónicas en el momento que impactaba sobre el suelo. La bomba de 5,5 toneladas era completamente devastadora. Era el arma perfecta para usar contra el Tirpitz. Vaya. Esto es inconfundible. Eso tiene que ser el cráter de una bomba. ¡Enorme! Me sorprende su tamaño. Pueden ver cómo la bomba penetró la ladera de la montaña y levantó estas enormes astillas de piedra. Vaya. Oh. Este es el fragmento de una bomba. Y es por lejos el fragmento de bomba más grande que he visto. Es colosal. Es asombroso. Miren su tamaño.
Es acero macizo, miren esto. Miren cómo se curva debajo de las rocas. Y su espesor mide casi lo mismo que el largo de mis dedos. Esto es de una tallboy, y nos dice que a este cráter lo hizo una tallboy. Las arrojaron aquí solo en una ocasión durante la Operación Paravan, el 15 de septiembre de 1944. Es increíble. Kafjord. En el Tirpitz, las alarmas antiaéreas señalan la proximidad de los bombarderos. El joven oficial Willibald Bolsing recuerda el momento en sus memorias. Se anunció que 25 bombarderos Lancaster se dirigían directo hacia nosotros. Les apuntamos con nuestras armas de 340 milímetros hasta que estuvieran a nuestro alcance. ¡Fuego, Antón! ¡Fuego, Bruno! El humo defensivo de las latas inunda el fiordo y empieza a cubrir al barco. Desde la cubierta del Tirpitz, sus armas sueltan una lluvia de fuego, mientras la primera oleada de Lancasters lanza su carga mortífera. Una de las 16 bombas Tallboy impacta directo sobre el Tirpitz. Willibald Bolsing recuerda el impacto. La bomba atravesó todo el frente de la nave, pero aún seguía a flote. Imagínense la devastación que debió provocar. Pasó desde la cubierta hasta el fondo y dejó un hoyo de 12 metros sobre un lado, agua brotando por todas partes, muertos por todas partes, pero lo importante es que no lo hundieron, solamente lo lastimaron. ¿Qué clase de nave podría sobrevivir a una bomba que hace eso? Es extraordinario. La increíble ingeniería del megabarco lo salva. Los compartimentos herméticos y el casco doble evitan que se hunda. Pero internamente, los daños son catastróficos. No pueden volver a repararla. Ya no podrá volver al mar. Solo sirve para ser una especie de plataforma para armas flotante, pero nada más. Sus días en el mar terminaron. Pero los ingleses no saben que el Tirpitz está fuera de combate. Para ellos aún representa una gran amenaza, y por eso para los nazis aún vale la pena salvarlo. Los ingenieros emparchan el hoyo en el casco y con la guerra adversa para los alemanes, el Tirpitz navega hacia el sur para proteger el puerto estratégico de Tromsø. Los alemanes, para proteger la nave, construyeron un banco de arena debajo de la nave para mantenerla a salvo. De modo que, si lo golpean de nuevo, se asentará en vez de hundirse por completo. Por lo tanto, el Tirpitz se convierte en parte de la muralla atlántica. Los nazis ahora creen que es imposible hundir al Tirpitz, pero cometen un error crítico. Lo llevan a navegar justo dentro del radio de los bombarderos ingleses que operan desde Escocia, y la mega arma nazi es aún su blanco principal. 12 de noviembre del 44, Fuerza Aérea Inglesa en Escocia. Determinados a terminar lo que comenzaron, los escuadrones ingleses despegan para atacar nuevamente al Tirpitz. En Noruega detectan a los bombarderos aproximándose y la tripulación del Tirpitz se prepara para defenderse. Todos estaban en sus puestos cuando llegaron los bombarderos, pero había problemas con el sistema de fuego automático. No podíamos rastrear a los aviones con las armas y errábamos al blanco por mucho. No pudimos derribar ni un solo avión.
Estas son las filmaciones originales del ataque de las Tallboy sobre el Tirpitz. Se lanzan las primeras bombas e impactan directamente. Sacuden a la nave. En 90 segundos, 9 bombas de 6 toneladas estallan encima y alrededor del barco. A bordo, todo era un caos. Había explosiones por todas partes. Las ondas expansivas de las bombas que estallan en el fiordo provocan que el Tirpitz se tambalee sobre un costado, desplazándolo del banco de arena de protección. El agua entra rápidamente y el Tirpitz vuelca con 1.700 hombres a bordo. El teniente Bolsing es uno de los cientos de soldados atrapados dentro. Estamos justo en el sitio donde volcó el Tirpitz en el año 44. De haber estado aquí hace 70 años, hubieran visto un enorme casco desplegado justo delante nuestro, como una ballena gigantesca sobre la superficie. Todo esto son materiales de la nave. Todos están por aquí. El barco colapsó de lado y sobre su espalda, por lo que muchas de las cosas que estarían en lo alto de la superestructura estarían... abajo, en el fondo. En el lecho marino. A pesar de las operaciones de rescate de 1950, casi un 20% del Tirpitz aún está disperso sobre el fondo del fiordo. Ahora, por primera vez, cámaras documentales revelarán lo que queda del arma más grande de Hitler. Sí, gracias. Sí, muy bien. Este equipo de buzos expertos se especializa en exploración de restos. Hoy no removerán nada de lo que queda del Tirpitz. Es increíble. Estos montículos de restos son increíbles. Es como si un gigante hubiese tomado el acorazado y lo hubiese agitado y todo lo que contenía cayó sobre el fondo del fiordo. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Y hay montañas de cosas ahí abajo. La visibilidad es bastante buena, por cierto. Esta es la ametralladora antiaérea de 20 milímetros. Estos son proyectiles con detonadores. Sorprendente. Ese es el extremo puntiagudo de uno de los proyectiles que las armas grandes del barco hubieran disparado. Armas de 340 milímetros que podían disparar hasta 48 kilómetros. El barco tiene 8 de ellas. Ahí hay cordita. Miren, son todas cintas de cordita. Son los explosivos de los proyectiles. Así es como vienen. Parecen como gruesos fajos de espaguetis. Si sacan eso del agua hoy día y lo encienden, se detonará, se encenderá. En 1944, la situación para Bolsing y los demás sobrevivientes era poco alentadora. Nos aferrábamos de cualquier cosa que pudiéramos para mantenernos fuera del agua helada que entraba por todas las grietas. Pronto nos pasaría la cintura y sabíamos que teníamos pocas posibilidades de escapar con vida del barco volcado. La pesada armadura y el ancho casco de acero que antes hacían invulnerable al Tirpitz, ahora aprisionan a los que aún están con vida en su interior. 30 minutos después de que el Tirpitz volcó, solo la parte inferior del casco quedó por encima de la superficie del fiordo, y el tiempo apremiaba. Es inútil. No podemos salir. Lo intentamos por todas partes. La mayoría de los hombres con vida están atrapados a bordo y se inicia un operativo de rescate. Estaban todos sobre el casco con sopletes intentando perforarlo y podían oír a los hombres golpeando sobre el metal. ¡Ayúdennos! No imaginaba que hubiera tanto material ahí abajo. No, es interminable. Interminable. El Tirpitz contenía más de 4.500 toneladas de cables, tubos y maquinarias. Gran parte de eso fue desechado durante el rescate.
Ahora yace en el fondo del fiordo, junto con enormes trozos de su pesada armadura. Vaya, son placas de la armadura que fueron cortadas durante la operación de rescate y arrojadas en el fondo. No se las llevaron. Miren eso. Son placas muy gruesas. La única posibilidad de supervivencia para los cientos que están atrapados adentro sería cortando a través de esa armadura. ¡Oigan! ¡Estamos aquí! ¿Pueden oírnos? Intentaban desesperadamente enviar señales a sus camaradas afuera que estaban golpeando y golpeando las paredes del barco. De los 1.700 miembros de la tripulación a bordo del Tirpitz, cerca de 1.000 murieron. Acabo de encontrar un libro. Eso es fantástico. Esto es increíble. Se puede leer la escritura perfectamente. Es como si hubiera estado aquí solo 2 días. Puedo leer la palabra guerra. ¿Guerra? Qué apropiado. Encontré algo que parece un trozo de cinturón o una medalla o algo así. Como pueden ver, es un botón. Puedo ver eso. Es sorprendente. Muy bien, solo apóyalo con cuidado y déjalo ahí. Es conmovedor ver un objeto personal y traer a la luz el costado humano de la historia. Creo que es muy fácil dejarse llevar por la mecánica, la ingeniería y la magnitud de esta arma que es lo que es este barco. Pero la historia tiene un costado humano. Se trata de hombres, de individuos, de personas, y de vida y muerte. Y está todo ahí abajo. Y creo que debemos respetar eso. Estos restos deben ser preservados y recordados porque es una tumba y es un monumento. El 12 de noviembre del 44, la misión de rescate siguió durante la noche. ¡Rápido! ¡El agua está subiendo! Gracias a Dios. El teniente Willibald Volsing fue uno de los solo 87 marineros rescatados del barco. El hundimiento del Tirpitz marcó el fin de las aspiraciones navales de Hitler para siempre. Para finales de 1944, en el oeste, los aliados avanzaban por Europa. En el este, los rusos empujan hacia Berlín. Y ahora, los 2 megabarcos de Hitler, símbolos del estatus del Tercer Reich, están bajo el agua. En el final, los megabarcos de Hitler fracasaron porque no tenía suficientes de ellos y no estaban respaldados por más acorazados ni por poder aéreo, que es fundamental. No tenían portaaviones. Y en la Segunda Guerra necesitas acorazados con poder aéreo, algo que los nazis jamás desarrollaron. Los barcos grandes son cosa del pasado. La guerra fue dominada por el poder aéreo, por los submarinos. Y no es coincidencia que los aviones jugaran un papel clave en el hundimiento de ambos barcos. Después de la guerra, el almirante Raeder fue sentenciado a prisión de por vida en los juicios de Nuremberg por haber violado el Tratado de Versalles. Liberado prematuramente por cuestiones de salud, muere en 1960. Willibald Volsing regresa a la vida civil en Alemania. El hundimiento del Tirpitz acabó por completo con la era de los megabarcos nazis para siempre. Nunca más otros acorazados como estos dominaron los mares.